La Biblia nos enseña que también el sufrimiento es parte del entrenamiento del cristiano. Este sufrimiento en el que muchas de las veces nosotros vemos y decimos: oye, qué difícil es ser cristiano, qué difícil es rechazar el pecado, qué difícil es rechazar la lujuria, la lascivia, el morbo, el adulterio, el robo, el cohecho, tantas otras cosas que el mundo las ve tan tranquilas que dices tú: oye, qué padre para algunos decir están tan tranquilos, pero para nosotros nos enseña la palabra de Dios que la gloria venidera, el estar en la presencia de Dios, no se compara con lo que hay en este planeta. Pablo también decía: no te conformes a las pasiones de este mundo, no te conformes a lo que el mundo te está enseñando. Es decir, alguno estará comparando el alcohol, las drogas, el adulterio, y podemos decir: ¿con qué tan poquito te conformas? Con una noche de placer, con una copa en tu mano, con el alcohol en tus venas, ¿con qué tan poquito te puedes ahora sí que tranquilizar en lugar de buscar la presencia de Dios, que es eterna? Eso es lo que decía Pablo: no te conformes, sigue adelante, para que también compruebes la buena voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Fíjate que es importante tener y mantener una perspectiva en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para no desalentarnos, no desanimarnos. En el momento que nosotros sabemos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos damos cuenta que también el libro de Romanos nos enseña que somos herederos de las promesas de Dios. Y muchos utilizan esto y decimos: qué padre que Dios nos va a dar bendiciones, qué padre que Dios nos va a dar tantos tesoros. Alerta, también la palabra de Dios nos dice: si juntamente padecemos con Él. ¿Esto qué significa? Negarse al mundo, negarse a lo que el mundo está ofreciendo y a lo que llama la Biblia como tentación o deseo, y que tú tienes que resistir. Eso es el trabajo que Dios te ha dado. Se le llama también santificación. Y ese proceso comienza desde que recibes a Cristo en tu corazón hasta que te vas a la presencia de Él. Y sabes, todo lo grande que nosotros podemos sufrir en este planeta por causa de la fe, todo lo que nosotros podemos en algún momento sufrir en este mundo por causa de la fe, no se compara con el que algún día estemos en la preciosa presencia de Jesús y podamos decir: valió la pena. Valió la pena el negar el alcohol, valió la pena el vivir en adulterio y decir: sabes, lo detesto. Valió la pena y decir: sabes, no deseo más el pecado. Renunciar al pecado es lo que Dios quiere. La Biblia dice en 1 de Juan categóricamente que el que vive en pecado, pues entonces no es hijo de Dios. Todos en algún momento o alguna persona puede caer, pero dice la palabra de Dios: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Es verdad, alguno cayó en adulterio, alguno cayó en la borrachera, pero la sangre de Cristo tiene perdón. Esa es la esperanza para el cristiano. Fíjate que cuando nosotros empezamos a vivir la vida en Cristo Jesús, y el mismo Señor nos dice: cuando nosotros obtenemos, es un ejemplo, tienes una alhaja, algo que está compuesto por oro, y de repente vas a algún lugar para que te la evalúen. Te la van a evaluar en determinada cantidad, y esta persona le va a echar determinadas gotitas de ácido para comprobar si esta es de oro. Este ácido va a quemarla de tal manera que sacará la autenticidad de este metal. ¿Qué sucede en la vida del cristiano con la prueba? De tal manera que va a mostrar si verdaderamente este es cristiano. Ve conmigo a 1 de Pedro capítulo 1 en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro capítulo 1, y vamos a estudiar desde el versículo 6. ¿A quién le parecería normal que en un momento de angustia o de desesperación dijeras tú: ay, me estoy gozando en la prueba? Cuando alguien te enseña esos metales y le echan el ácido y te das cuenta que verdaderamente es de oro, te da gusto. Si es de oro, puedes decir, si es plata, y te alegras. Y cuando la prueba viene en tu vida, ¿de qué tamaño es tu alegría?
¿De qué tamaño es tu alegría que dices, estoy soportando en Cristo Jesús este tiempo que no tengo para comer quizás, pero estoy siendo honesto, honrado y sé que mi Dios nunca me va a desamparar? Estoy siendo probado en este momento con las tentaciones, estoy siendo probado por aquello que Dios está permitiendo en mi vida y mostrarme que mi fortaleza es Cristo Jesús. Y gracias porque mi esperanza eres tú, Señor. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Esto qué significa? Cuando el cristiano empieza a caminar en Cristo, ese caminar de la fe, nos enseña la Biblia que cuando el pueblo de Dios empezó a caminar en el desierto, ellos o algunos de ellos empezaron a flaquear, porque querían las cosas verlas. Y Jesucristo y el mismo apóstol Pablo nos enseña que son benditos aquellos que están creyendo sin haber visto. La esperanza del cristiano, la fortaleza del cristiano, la fe del cristiano que no ha visto físicamente a Jesucristo, es convencida por el Espíritu Santo diciéndole, es bueno que te santifiques, es bueno que empieces a luchar la carrera de la fe. Y cuando una persona busca por completo la presencia de Dios, se fortalece en Cristo Jesús, sale en ese día preparado para resistir el día malo. Es importante cuando nosotros llegamos en la mañana, Señor, gracias por este día, tengo una comunión con Él, oro, leo la palabra de Dios, empiezo a dejar que el Espíritu Santo sea mi maestro y el Espíritu Santo me empiece a preparar. Me voy dando cuenta que también tengo discernimiento, saber qué es bueno y qué es malo. Y cuando la prueba es permitida en mi vida, va a ser purificada. Y esta es necesaria. Así como el pueblo de Dios pasó varias pruebas. Y el pueblo de Dios en algún momento, algunos, imagínate, iban a recibir la tierra prometida y unos estaban viviendo en fornicación, en adulterio, en inmoralidad, y así iban a recibir la vida eterna. Estos hombres, ¿sabes qué fue lo que sucedió con ellos? Se abrió la tierra. Unos hablaban mal de los pastores, de sus líderes, de Moisés. Otros estaban blasfemando contra el Dios todo vivo. ¿Y qué sucedía con ellos? Cayó juicio. Y más de 23,000 personas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, murieron por el juicio de Dios. Y Dios habla antes de tiempo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Sigues viviendo en adulterio? ¿Sigues viviendo en fornicación? ¿Anhelas alimentar tu alma, tu cuerpo con la pornografía? ¿Anhelas estar emborrachándote de tal manera que digas, esto es la felicidad, no hay ningún problema, en esto encuentro consuelo? Y sabes, esas cosas pasajeras lo único que traen es muerte. Un hombre sabio después de Jesucristo llamado Salomón empezó a buscar el sentido de la vida como muchos otros. Salomón empezó a buscar la felicidad a través del alcohol, de tener muchas mujeres, dinero, posesiones. Tuvo cantantes, cantores, lo más que se puede esperar de un ser humano y decir, tengo todo, no me falta nada. Pero también concluyó Salomón, vanidad de vanidades. Y la Biblia nos enseña y nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve que tengas 3, 4 mujeres, miles de pesos, cartera llena? ¿De qué te sirve si vas a ir al infierno? Y la Biblia dice que también hay una esperanza, se llama Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que cuando una persona, el dolor o uno de los dolores más fuertes que puede tener un ser humano es la pérdida de un ser querido. ¿Qué sucede en medio de ese momento cuando perdiste a un ser querido? Algunos dicen, ya no lo he de ver otra vez. ¿Qué sucedía con los hijos de Dios cuando estaban escuchando que Jesús el Mesías ya iba a partir? Y algunos decían, ¿sabes? Ya no vamos a ver al Mesías.
Como cuando los niños no van a ver a papá y a mamá, muchos empiezan entonces ¿a qué? A portarse mal. Como cuando también en la universidad no está el maestro, no está la maestra o el director y haces lo que te viene en gana. ¿Cómo es tu vida cuando no ves físicamente a Dios, pero te está viendo? ¿Cómo es tu vida de tal manera que tú dices, me comporto como un cristiano, o simple y sencillamente estoy viviendo una religiosidad? Y entonces tu vida se empieza a formar de tal manera en amargura, en resentimiento, en rencor, en tristeza, porque dices tú, ya no hay comunión con Dios, hay mucha tristeza, todo es pasajero, las mismas canciones, esto igual, te amargas. Pero cuando un cristiano tiene la esperanza que va a volver a ver a su Salvador Jesucristo, tiene la esperanza de vivir en santidad. Saca fuerzas, su tristeza se convierte en gozo, de tal manera que es el motor de la fe que lo hace vivir en esperanza, contra esperanza, y pase lo que pase, hará que su fe esté fincada en la roca que es Cristo. Fíjate lo que dice Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 20, en donde es el mismo Señor Jesucristo, donde habla de los sentimientos, de las emociones del ser humano cuando está padeciendo algo. El llorar, el lamentarse, es un tiempo que también Salomón lo describía, que eran momentos parciales en la vida de un ser humano. Pero ¿qué sucede cuando una persona si viene a la iglesia y sigue triste? ¿Qué sucede cuando una persona sigue viniendo a la iglesia y únicamente dice, bueno, hay algo que me hace falta? Yo sé que Jesús es mi Salvador, yo sé que Él es mi Dios, pero me sigo sintiendo igual. La Biblia sigue diciendo, te hace falta un encuentro personal con Jesucristo, el impacto del Espíritu de Dios. Fíjate lo que dice Juan 16 del versículo 20 en adelante. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, el momento más oscuro de tu vida donde un ser querido se perdió, donde estás padeciendo un momento de angustia, de desesperación, estás teniendo prueba, las mujeres que se sienten solas porque algunas siguen solteras y es algo que puede hacerlas sentirse tristes, mujeres que han sido desamparadas, mujeres que han sido golpeadas y que están confinadas en una tristeza, Dios te dice, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? El versículo 21 dice la Biblia, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, ¿qué dice la Biblia? Nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Significa esto que tenemos que agarrar a Dios como cualquier persona y decir, dame? No, en ninguna manera. Ciertamente Juan capítulo 15 versículo 1 hasta el 8 nos enseña en donde una persona tiene que dar fruto. Esta persona donde el fruto que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, tienen que manifestarse en la vida de este. Y cuando una persona está viviendo en tristeza, oprimida o esclavizada por la angustia o la desesperación, Jesucristo, sabes, es la respuesta. Hoy en este día donde nosotros vemos cantidad impresionante de noticias que lo único que hacen es para algunos desesperarse, la Biblia nos enseña que aunque muchos estén en tristeza, el Espíritu de Dios nos va a dar alegría y gozo. La Biblia nos enseña que el cristiano que espera a través de la oración, aquel que dice desde la mañana, eres tú mi fortaleza, eres tú mi esperanza, en ti he confiado, este está siendo lleno del Espíritu Santo para salir al mundo y resistir las acechanzas del enemigo. ¿Tú lo puedes creer eso? Ahora hay que vivirlo ciertamente, pero ¿qué sucede cuando tú dices, es verdad? Hay gozo, hay alegría, hay promesas. Y sabes, este jamás es un mensaje de prosperidad.
Este es un mensaje donde el Espíritu Santo te está diciendo: vuélvete a Dios, abandona el pecado. ¿Cómo puede una persona decir, después de haber pasado muchas semanas en adulterio, muchos días en el pecado, de la noche a la mañana decir: todo es felicidad, todo es gozo? En ninguna manera. Alguno ha de recoger su cosecha, pero sabes, Dios sigue alertando. El tiempo que se avecina, del cual habla Mateo capítulo 24, en donde habrá guerras, rumores de guerras, persecución contra los cristianos, el Espíritu de Dios habla a que el cristiano se fortalezca en la palabra de Dios, que se fortalezca en el Espíritu de Dios, en la comunión con Dios, para poder resistir la persecución de algunos, para poder resistir y no ser engañado. A eso también hemos sido llamados, a ser santos. Pero ¿qué sucede en una iglesia cuando únicamente viene, se sienta y nada más escucha y no estudia? ¿Qué sucede en una iglesia cuando de alguna manera llega nada más, posiblemente se llevan el disco y en los 15 o 20 días vuelven a escucharlo y nunca estudiaron? Se conformaron. Pablo insiste: no te conformes, sigue adelante, estudia la palabra, vive la palabra de Dios, para que cuando se presenten esos engaños no seas confundido. El libro de los Hebreos, un libro que describe a grandes héroes de la fe, nos enseña cómo hombres temerosos de Dios sacaron fuerzas. La pregunta es: ¿de dónde sacaron fuerzas estos hombres? ¿Qué fue lo que los impulsó a no negar la fe? ¿Qué fue lo que los impulsó a ser hombres de convicción? ¿Qué fue lo que los impulsó a ser fieles a la palabra de Dios? ¿Sabes qué fue? La intimidad con su Dios. Ve conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Los santos del Antiguo Testamento sufrieron, soportaron todas las pruebas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué soportaron las pruebas? ¿Sabes por qué aguantaron de alguna manera inclusive la tentación, la provocación? Porque sabían que eso era una leve tribulación pasajera. La noche no era eterna. Y cuando una persona cristiana, nacida de nuevo, alguien que está escuchando este mensaje y dice: yo quiero tener esa paz, ambiciono tener esa paz, la respuesta es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Es el único que te puede dar el sostén para seguir adelante en esta vida. Es el único que te puede decir: sabes, es de esta manera, a través de la misma palabra. Y lo único que te puede mantenerte y hacerte fiel en un mundo lleno de confusión es el Espíritu de Dios. La convicción de que es verdad, la convicción de que yo algún día veré cara a cara a mi Creador, la convicción de que mi cuerpo no me pertenece a mí. Imagínate que alguien me presta un automóvil. Y ese automóvil yo me voy por periférico y de alguna manera lo estrello. El dueño me va a decir: oye, ¿qué hiciste con el automóvil? Y yo lo único que le hago es entregarle las llaves y decirle: mira, esto es lo que quedó. Si acaso el seguro te responde. Pero esta persona te va a decir: eres un irresponsable. ¿Cómo imaginé que ese chaparrito panzoncito iba a descomponer el coche? Y de alguna manera, sabes, también me comprometió a mí, dice esa otra persona. Lo mismo te va a decir el Señor Jesús cuando te presentes a su presencia y te diga: ¿qué hiciste con tu cuerpo? No te pertenece. Tus ojos son únicamente para ver lo que Dios quiere que veas. Tus oídos para escuchar lo que debes de oír. Tu boca para hablar lo que tienes que hablar, y así sucesivamente. La pregunta es: si esto nos enseña que una relación personal con Dios es como el matrimonio, que Cristo sustenta a la esposa, la cuida, no la maltrata. La pregunta es que si nosotros somos la novia de Jesús, la pregunta es: ¿cómo eres el novio con la novia? Con mucho respeto, ¿la manosea? ¿La maltrata? ¿Esa es la relación que tú tienes con Dios? La relación con Dios tiene que ser pura, limpia, porque sabes que tu cuerpo no te pertenece. A eso se le llama fidelidad. Y Dios demanda que tú seas fiel, fiel hasta la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿La tienes? Dice la Biblia: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak,
de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Qué dice la Biblia? Sacaron fuerzas de debilidad, es decir, ¿qué fue o qué ocasionó que en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de algo tremendamente oscuro en tu vida, qué hace que salgas adelante? La fe en Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos categóricamente que Abraham por fe le fue contada por justicia. Y esperó años para ver a un hijo, años junto con su esposa, y no negó esta fe, sino por el contrario, contra esperanza, aún empezó a luchar. La comunión con su Dios hizo sacar la fe en su corazón. La pregunta es, en medio de tu tristeza, en medio de tu angustia, en medio de tu confusión, ¿qué motiva tu fe? ¿O la dejas apagar? ¿Dejas que se muera la fe de la noche a la mañana? ¿En dónde entonces está tu fe? El pueblo de Dios, cuando sabían y iban a recibir esa bendición y empezaron a ser probados. Fueron probados en el alimento, fueron probados en el vestir y nada les faltó. Aún más le reclamaban a Dios. Y en medio de tu caminar en este mundo que eres probado, ay, el negocio ya no va bien. Ay, el negocio ya no está dando. Ay, el negocio esto. Ay, mira nada más esta chamaca sigue igual. Ay, mira nada más mi mujer esto. Quejándose y quejándose. Siempre quejumbrosos. ¿En dónde está tu fe? El motor de la fe se encuentra en la comunión con tu Dios. Fíjate lo que dice más adelante, versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Se hicieron qué? ¿Qué te hace fuerte en tu vida? Contéstate tú solito. ¿Qué te hace fuerte en el momento que estás desesperado? ¿Qué te hace fuerte en medio que tienes confusión? En esa aparente tristeza, en esa aparente soledad. ¿Qué te hace fuerte? En ese momento donde tú crees que nadie te ve, en ese momento donde tú crees, sabes, estoy padeciendo esto, estoy pasando esto, hay guerras, hay rumores de guerras, en mi casa hay violencia, hay confusión, hay crisis, hay tantas otras cosas. Pablo, siendo esclavo, lo narra el libro de los Hechos, iba caminando en ese momento y iba encadenando. Imagínate un hombre de Dios, imagínate el tamaño de la fe de este hombre, que empezó a perderse la navegación. La nave se perdió de tal manera que se cree que Lucas, que escribió este libro, decía y narraba que no había sol, ni luna, ni estrellas, iban a la deriva. Estaban inclusive sin ganas de comer, como muchas veces pasa cuando estás desanimado. Ya no quiero comer, pura tristeza, perdí este familiar, mira nada más esto, mira nada más aquello, aparte no tengo dinero, uy, aparte sabes que a mi marido le huelen los pies, tantas pruebas. ¿Y sabes qué sucedió con Pablo? Tomó pastillas de rodillón, de rodillas. Señor, gracias porque lo creo. Y escuchó la voz del ángel de Jehová, que es Jesús. No temas, es necesario que tú testifiques. Y lo mismo te dice el Espíritu Santo. No temas, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, dice Jesús. Y si aún estás vivo, es porque cuando salgas de esa prueba, que tu tristeza se convierta en gozo, vas a testificar y vas a decir: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo y estaremos alegres. Salmo 126. Dice un dicho popular: aquello que no te mata, ¿qué? Te hace más fuerte. Y la palabra de Dios nos enseña que las pruebas son para purificar. Y solamente los que pasan esta prueba, los que tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento, son gobernados por el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña cómo estos hombres de Dios, ¿qué tenían de sobrenatural que los hacía enfrentarse a gigantes, a leones,
a asesinar inclusive a los enemigos. ¿Qué tenían de sobrenatural? ¿Sabes? Lo sobrenatural que tenían es lo que tenemos tú y yo. Se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está esperando que tú te levantes. Es el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Imagínate qué poderoso es. De tal manera que está esperando que tú le des chance para que guíe tu vida, te levante y no te duermas. Es tiempo que despiertes, iglesia. Es tiempo que te levantes, que ya no vivas conformado, que ya no vivas únicamente en la pasión, en el Calimán, como dicen por ahí, viendo la comedia de Pancho López. Hay una familia de suerte, está bien. Y luego llega la burra y te enojas y hay un trafical. Sabes, es necesario que ya tomes en serio a Dios y que dejes que el poder del Espíritu Santo te levante. Si levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, siendo Dios el mismo, ¿no te levantará a ti? ¿No te levantará de todos esos escombros? Alguno está preso por el alcohol, la droga, los vicios, el pecado, las sectas, las religiones, y ya dice, ya no soporto. Alguno está en prueba, en tentación, está como una olla expresa a punto de explotar. Es el tiempo de clamar a Dios y decirle, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es tu esperanza. La esperanza es Jesucristo, y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Ese es mi Dios. Dice el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales ¿qué? Fíjate qué impresionante la descripción que nos da el Espíritu Santo en cuanto a la vida de estos hombres. Eran pobres. Alguno apenas le empieza a faltar su sueldo en la semana y ya se está angustiando. Algunos, ¿sabes qué? Se le descompuso el coche y ya dice, qué bárbaro, ya estoy en la ruina, qué prueba tan grande. Estaba yo algún día, una persona llega y me empieza a platicar que, sabes, amigo, hermano, estoy muy apenado, estoy muy entristecido porque estoy bajo una prueba muy grande. Lo cual es tu prueba, ¿qué sucede? Es que, sabes, yo me dedico a la piratería. Y llegó la PGR y se llevó toda la piratería. ¿Qué hago? Oye, en primera, cuando no tenemos la sabiduría de Dios y no dejamos que el Espíritu Santo nos muestre que tenemos que abandonar el pecado, no tenemos discernimiento para ver qué es bueno y qué es malo, si es una prueba o es causa de nuestro pecado. La pregunta es, ¿has examinado tu vida de tal manera que digas, lo que estoy pasando es por causa de la fe? ¿O lo que estoy viviendo es la cosecha, producto del pecado que yo viví? ¿O simplemente Dios lo está permitiendo para que mi fe se fortalezca? Fíjate lo que dice la Biblia. No solamente eran azotados, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, pobres, angustiados, sino que aún más la palabra de Dios menciona que el mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? Imagínate una persona que dura 15 días en una casa y luego porque lo están persiguiendo porque es cristiano se va a otra casa. Y de repente, sabes, aparte de que ya saben que es cristiano, le piden la casa. Andaban en cuevas de aquí para allá, no tenían dinero. ¿Qué sucede con nosotros ahora que podemos decir que tenemos todo? ¿En dónde está nuestra fe? Sabes, Dios quiere que empecemos a madurar. De tal manera, cuando vengan las cosas más en serio, más fuertes, la Biblia nos enseña que cuando una persona no tiene la fe fincada en Jesucristo, éste abandona la fe. Que dice la Biblia, antes de que venga Jesucristo por segunda vez, va a haber apostasía. Muchos no van a aguantar la prueba, muchos no van a aguantar inclusive la tentación, caída sobre caída, vuelven a caer y vuelven a caer. Su convicción, su fe está por los suelos y Dios te dice, fortalécete en Cristo Jesús. Hoy Dios nos habla a ti y a mí para que nuestra fe se fortalezca en Cristo Jesús. Y en ello, ¿sabes qué aplica también? Algo que muchos no tenemos, se le llama paciencia.
Híjole, ¿sabes? Ya empezó este problema. A ver, ¿a qué hora se soluciona? Híjole, empezamos este problema. ¿Sabes? Ya no alcanza para esto, no alcanza para aquello. La paciencia, dice la palabra de Dios, es de los santos. Ve conmigo Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Y una característica del cristiano lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, es la paciencia, la mansedumbre. Una característica de un cristiano lleno de fe es la seguridad, porque sabe que Jesús nunca lo va a desamparar. Apocalipsis 14, versículo 12, ¿la tienes? Fíjate lo que dice la Biblia. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué hacen los santos? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La pregunta es, tú solito contéstate, ¿guarda los mandamientos de Dios? ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Eso es lo primero que Dios te pide, que estés un tiempo con Él, en la comunión con Él, viviendo en santidad. Y si tú tienes antes a tu novio que a Dios, no estás guardando los mandamientos. Si tú tienes la riqueza, los bienes materiales, la desesperación, la angustia, antes que a Dios, no estás teniendo fe ni confianza. Le estás dando chance a la carne, a vivir únicamente a la incertidumbre. Y el hombre que vive en la palabra de Dios, el hombre que vive lleno del Espíritu de Dios, vive confiado. Y esa es una característica que Dios nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Esto qué significa? Llegas cansado, sabes, se acabó el trabajo, alguno dirá, ya la niña cayó, está en pecado, Señor, ya estoy desesperado. Pasan las pruebas, descargas tu angustia con el Señor. Señor, sucede esto, soy carne, me estoy angustiando, me están traicionando, ya me sacaron de este lugar, siento que fue traición. Señor, te entrego mi carga. Entonces dice la Biblia que la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Gobierna tu vida. De tal manera, cuando dice la palabra de Dios, que alguno dirá, me corrieron del trabajo, ¿tú crees? Oye, pasó esto. Digo, no te puedes gozar de esta manera, pero ¿sabes en dónde se encuentra el gozo? En la paz. Porque sabes que Dios nunca te va a dejar solo. Y un enemigo, y quizás es el enemigo más grande de los cristianos, ¿sabes qué es? El temor, el miedo. ¿Qué va a pasar? Mira nada más, hay guerras, hay esto, entre cristianos se traicionan, pasa esto. No es más que el cumplimiento de la palabra de Dios. Y la Biblia, ¿qué nos dice? En boca de Jesús, por nada estéis afanado. No te preocupes. El significado original de afanar significa angustiar, desesperarse. Y lo que Dios te dice, no te preocupes. Y sigue insistiendo el Espíritu Santo, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Qué importante es ir a la palabra de Dios donde el Espíritu Santo nos consuela. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles. ¿Y qué? La fe del cristiano hace que el dolor, la tristeza, la desesperanza
y la fe en Jesucristo se conviertan en que Jesús, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, en medio de mi tristeza, en medio de algo que me está atormentando, hace que esa fe, el motor de la fe en Cristo Jesús, haga que yo tenga esperanza, haga que yo saque fuerzas para seguir adelante, haga que yo siga creyendo que Jesús es fiel, y me hace sentir, su Espíritu me convence de que el Espíritu Santo está en mí. ¿Sí lo vas entendiendo? Cuando una persona está convencida, pase lo que pase, de que Dios está en su vida, dentro de su vida, no tiene tristeza, y Dios quiere cambiar tu tristeza en baile, quiere cambiar tu tristeza en gozo. ¿Y qué hay que hacer? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 25. Hace falta creer. Dice la Biblia que al que cree en Dios, ¿qué? Todo le es posible. La pregunta es: ¿por qué sigue habiendo tanto cristiano con tristeza? ¿Por qué sigue habiendo tanto cristiano que sigue cayendo en pecado y en adulterio? ¿Por qué sigue habiendo tantas corrientes de fe que lo único que hacen es llenar de falsas esperanzas? ¿Sabes por qué? Porque sigue el pueblo de bebé espiritual. Le hace falta al pueblo despertar y decir: ¿sabes? Si yo he nacido para vencer por la sangre de Cristo, me convierto y me convenzo de que el Espíritu Santo vive en mí, y ahora la meta, la fe y el vivir en este planeta es en santidad, porque mi cuerpo no me pertenece. Me hace tener un motivo para seguir en esta vida, que me hace salir adelante, luchar adelante, y a través de mi vida mostrar que Cristo es el Señor en mi vida. ¿Lo vas entendiendo? Fíjate lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y todo aquel que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá esto. Y hay una pregunta: ¿crees esto? Y si crees esto, ¿por qué nosotros no dejamos al Espíritu de Dios que maneje nuestra vida, que haga de verdad como Él quiere hacerla? Dice la palabra de Dios que antes voluntariamente nosotros íbamos, nos emborrachábamos, adulterábamos y hacíamos como nos venía en gana voluntariamente. Y Pablo decía: no reine el pecado en vuestra vida, de modo que lo obedezcáis. Lo que gobernaba nuestra vida era el pecado. Antes voluntariamente ibas y comprabas el alcohol, voluntariamente comprabas la pornografía, voluntariamente ibas y cometías adulterio, fornicación. Y ahora que conoces a Jesús y que Jesús quiere entrar en tu vida, ¿por qué no dejas que Jesús gobierne tu corazón? Hace falta compromiso. Hace falta que tú digas: el mundo, este mundo no es digno de que Jesús sea pisoteado por mi testimonio. Es necesario que yo crezca, es necesario que Jesús gobierne mi vida, es necesario vivir en santidad para mostrar realmente que Jesús es el Señor. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre Santo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros tiempo y testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hoy, en este día, el Espíritu de Dios te está llamando a ti y a mí. Y así, con tus ojos cerrados, el Señor te está diciendo: tómame en serio. Abandona el pecado. Abandona lo que la Biblia llama pecado. Alguno vive en adulterio, alguno vive en fornicación, alguno está preso, esclavo de las adicciones. Hoy, en este día, el Espíritu de Dios ha de convertir tu tristeza en gozo,
alguno que ha perdido un familiar, alguno que ha estado triste, desalentado, desanimado. Hoy Jesucristo quiere sanar tus heridas. Hoy Jesucristo quiere darte el gozo. ¿No quisieras recibir de ese gozo? Yo te voy a pedir de favor, si tienes algo que entregarle a Jesús, levántate. Levántate desde ahí, desde tu lugar. Ponte de pie. Hoy es el día en que Jesús quiere sanar tus heridas. Hoy es el día donde Jesús quiere sanar matrimonios. Hoy es el día donde Jesús quiere restaurar la vida de un ser humano, la vida de un hombre, de una mujer. Hoy es el día donde la sangre de Cristo, que tiene vigencia, ha sanado, ha restaurado. Ponte de pie. Aún es el tiempo para que vengas a los pies de Jesús y le digas: ya estoy cansado de vivir en pecado. Alguno estará en tristeza, alguno que ha vivido violencia en su hogar, mujer que ha sido desamparada, mujer que ha sido lastimada, hombre que ha sido traicionado. Hoy es el día que tú vengas a los pies de Jesús. Levanta tus manos. Cántale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entrégale a Jehová de los ejércitos, a Jesús, tu carga. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.